hermoso tiempo de parte de Dios. Qué lindo escuchar la alabanza, la adoración. Y parece que el Señor nos quiere hablar con los salmos, porque la palabra es en el libro de Salmos, hermoso libro de Salmos, que tiene tanta inspiración y tanta bella palabra como la que cantamos hoy, como la que escuchamos al principio y la que seguramente vamos a estar escuchando ahora. Amén. Les invito a que busquen sus Biblias en el libro de Salmos 118. Recién cantábamos la palabra del Señor que decía: dichoso que tiene en ti su fortaleza, y tiene que ver un poco con la palabra que el Señor nos quiere dar hoy, con lo que nos quiere enseñar. Así que hay siempre una relación y una correlación en todo lo que Dios hace. Amén. Salmo 118. En realidad vamos a compartir la palabra en el Salmo 118, versículos 8 y 9, pero quiero leer desde el versículo 1 para que podamos conocer el contexto de este hermoso salmo de la palabra del Señor. Amén. Dice Salmo 118: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Di ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Di ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora a los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. El versículo 6 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Y el versículo 8 y 9 dice: por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Y el versículo 8 y 9 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Amén. Señor, bendiga. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias en este día por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de oración, de alabanza, por el versículo y la palabra que recibimos al principio. Te pido que bendigas, Señor, esta palabra, que podamos, Señor, recibir de tu presencia, de tu palabra ahora. Que el Señor nos guíe, Señor, mi Dios, en este tiempo para poder escuchar y abrir nuestro corazón y poder poner esta palabra por obra. Creemos, Señor, mi Dios poderoso, que en ti hay poder, en ti hay autoridad, en ti hay majestad. Te pedimos, Señor, que guíes esta palabra. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Amén. Este es un hermoso salmo que le invito a que pueda completar la lectura porque es hermoso en todo sentido. Es un salmo que está escrito como uno de los salmos que aparentemente lo escribió David, no se sabe, no hay autor, pero los teólogos coinciden en que por la forma de escribirse y demás, lo escribió David. Es un salmo que se usaba mucho en las ceremonias, en las fiestas y demás, y se leía porque es un salmo que canta victoria, que reconoce la misericordia y la dependencia de parte de Dios. Amén. Y a mí en la escuela bíblica me enseñaron que este versículo, Salmo 118:8, no sé si a ustedes también, era el centro de la Biblia. Que si agarramos todos los versículos de la Biblia y los dividimos en dos, cae en este versículo. Podría haber caído en una genealogía, podría haber caído en alguna otra palabra, en una exhortación, pero muchos teólogos coinciden que este es el versículo del centro de la Biblia, estos dos. Otros dicen que no, que es el Salmo 103, que es otro hermoso versículo, capítulo y versículo, que dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga mi ser tu santo nombre, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Así que ustedes saben que la palabra de Dios, por supuesto, es inspirada por Dios, pero los que han dividido en versículos y capítulos son las personas. Y aún así Dios tiene el control de todas las cosas. Así que sea un versículo u otro, el Señor nos quiere enseñar algo en el centro de la Biblia. No es superstición, hay que agarrar ese versículo y ponerlo en algún lugar como un amuleto, pero sí es un versículo que nos enseña muchísimo. Es un versículo que nos invita, por así decir, a pensar, a reflexionar y a tomar decisiones. Versículo 8 y versículo 9, que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Amén. Y lo que me gusta de este pasaje es que muchas veces hay muchos pasajes en la Biblia en los que, por así decir, hay como una orden o algo que el Señor nos dice así directamente: cantad, alabad, confiad. Pero este versículo es más como una especie de invitación a decidir nosotros qué es lo que queremos hacer.
Uno podría decir que, si podríamos ampliar, o de forma coloquial decir, bueno, vos tenés la posibilidad, como si Dios nos hablara a nosotros, tenés la posibilidad de confiar en los hombres, tenés la posibilidad de confiar en los príncipes, en los nobles, como dice la palabra, pero mi consejo es que confíes más en Jehová que en el hombre y que en los príncipes. Amén. Es una invitación a la decisión. Yo estuve averiguando un poquito qué es la confianza o qué quiere decir la confianza en el diccionario, y confiar viene de la palabra, lo voy a leer, que es del latín confidare. Confidare, ¿qué quiere decir? Que es una palabra compuesta. Con es, bueno, con, igual que en castellano. Fides, que es fe y creer, y también se puede interpretar como confianza también, pero... Y are, que es un verbo. ¿Y qué son los verbos? Acciones. ¿Sí? Entonces yo decía, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre confiar y tener fe? Bueno, de alguna forma, lo que dice el diccionario, y también lo que enseña un poquito la palabra, es que hay una diferencia entre fe, entre creer y entre confiar. ¿Sí? Fe es, sabemos lo que dice Hebreos 11, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer, por supuesto, entendemos todos que creer también es una acción, la acción de decidir creer. Y confiar es de alguna forma decir, es la fe en acción, es la fe en movimiento. Es la fe, yo creo en Dios, pero yo tengo que confiar en Dios, o confío en Dios cuando yo pongo esa fe en movimiento. Vamos a dar unos ejemplos como para poder entender un poquito de esto. ¿Cuántos vieron el mundial, el último mundial que ganamos, salimos campeones y tenemos 3 estrellas? ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos sufrieron con el mundial? Todos sufrimos con el mundial. Bueno, ¿cuántos tenían fe de que Argentina iba a ganar? Algunos sí, teníamos fe, la esperanza la teníamos todos, pero tener la fe o la certeza de que Argentina iba a ganar, no. En esa situación uno puede creer y puede, digamos, tener fe en las escalonetas, pero poco podíamos hacer porque no estábamos jugando ahí. A mí, yo hice un esfuerzo para que me llame Scaloni y no me llamó, y no sé por qué, pero no me llamó Scaloni. Pero bueno, ¿qué era lo que nos tocaba a nosotros? Alentar a la Argentina. No, estamos alentando, nos poníamos la camisa de Argentina, la banderita y todo lo demás. Nosotros estábamos creyendo y, por así decir, teniendo fe que Argentina iba a ganar el mundial, ¿sí? Y bueno, ganamos el mundial. Pero confiar hubiera sido, si tuviéramos la plata, por supuesto, ¿no? Era decir, yo saco la entrada a la final de Qatar porque sé que Argentina va a ganar el mundial. Es poner mi fe en acción. Bueno, muchos lo hubiéramos hecho, pero no alcanzaba la plata. Pero bueno, ni tampoco era complicado viajar a Qatar. Pero no sé si me entienden la diferencia. Es creer por un lado y confiar es decir, confío. Un ejemplo por ahí más cotidiano es, bueno, por ejemplo, cuando vamos al médico, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo creo que tal médico, o lo podemos poner con cualquier cosa que se nos ocurra. Médico, plomero, mecánico, albañil, no sé, maestra, escuela, lo que sea, uno cree que, bueno, que ese médico es bueno porque tiene referencias, porque tiene un lindo Facebook, y entonces dice, bueno, este es confiable, porque ahí nos contó que ese es un buen médico, etcétera, etcétera, etcétera. O lo mismo, bueno, llevo mi auto al mecánico, yo lo llevo al mejor mecánico, que es Samuel, que está ahí, de paso te hago propaganda. Uno confía, ¿sí? El mecánico confía en el plomero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, perdón, no cree. Pero la confianza en ellos es ir al médico, que el médico te diga, te tengo que operar, y confiar, la acción es ir al quirófano y dejar que el médico me abra la panza y me opere. ¿Se entiende? Porque si uno va al médico creyendo que es buen médico, se va a la consulta creyendo que es buen médico, pero después va a Google y busca, a ver, me duele la panza, ¿qué es? O va a otro médico, o va a otra provincia a buscar médico. Uno creyó en el médico, pero no confió en el médico, porque no confié que me abra la panza. Y lo mismo pasa, yo llamo a un plomero, porque tengo una pérdida en el baño, el plomero viene y me dice, esta pérdida es porque, bueno, hay un caño roto, tenemos que romper todo el baño. Se va el plomero y dice, bueno, yo creo que me dice la verdad, pero ¿le voy a confiar el baño que me lo rompa todo? ¿O voy a buscar otro plomero, o voy a buscar otra? ¿Se entiende la diferencia entre creer y confiar? Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. Creemos en Dios, creemos que Dios es real, que Dios existe, pero confiamos en Dios, ponemos esa fe en acción, realmente tomamos la decisión de decir, bueno, Señor, yo creo que vos me guíes, confío en vos y que vos seas el centro de mi vida. Bueno, esa es la pregunta que tenemos que contestar cada uno.
pero de alguna forma es la pregunta que nos plantea el salmista David en su palabra. Y como les decía recién, la Biblia habla muchísimo acerca de la fe, tanto de confianza, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra de fe es la palabra pistis, que también se usa para confianza. En el griego esa palabra puede ser usada para una cosa o para la otra. Entendiendo esto justamente, que la fe es, como dice la palabra, la certeza de los esperar. Yo estoy convencido en lo que va a venir, aunque no lo veo, y la confianza es ponernos en práctica. Muchas veces se usa esta palabra para decir que la fe es lo que yo no estoy viendo, lo que no estoy conociendo ahora, pero sé que va a venir, y la confianza es lo que por ahí yo tengo algún argumento para confiar. Y nosotros tenemos argumentos en su palabra. Hoy mismo contábamos, la hermana Estela hablaba en el principio acerca de David, que fue agradecido a pesar de las dificultades. Cantamos un montón de canciones en donde, como decíamos, dichoso el que pone en ti, ¿sí? Como dice la canción, dichoso su fortaleza. Entonces, cantamos un montón de cosas, pero a veces nos cuesta en la práctica tomar esa decisión. Por eso el Señor nos enseña muchas veces y nos da muchas lecciones prácticas de cómo poder poner esa palabra o esa confianza o esa fe que tenemos en marcha. Y yo les decía que, bueno, ahí buscando un poquito acerca de la confianza, buscando un poquito lo que dicen los psicólogos, el diccionario, los que saben de todo el tema de palabras, hay muchas definiciones de confianza, pero básicamente todas tienen que ver con el tema de ponerse en las manos de otra persona, básicamente. Si yo cuando confío me pongo en las manos de otra persona. Pero me gustó un psicólogo, no me acuerdo el nombre ahora, que decía que la confianza tiene 3 componentes. Una es el conocimiento, otra es el tiempo y otra es la vulnerabilidad. ¿Cómo es esto? Entonces, yo para confiar en alguien tengo que conocer, ¿sí? Volviendo al ejemplo del médico, a mí me dicen, andá con tal médico que te va a solucionar el problema que tenés. Bueno, ¿y qué tal es? No sé. ¿Y dónde atiende? Bueno, atiende ahí. Pero, ¿y conoces a alguien que se haya atendido con él? No. ¿Y tiene alguna referencia, una página web, algo? No. Y bueno, yo ahí por ahí no voy a ir muy creyendo, pero por ahí no me da herramientas para poder creer y confiar en esa persona. Entonces, yo tengo que conocer. Pero si yo conozco que esa persona operó a una persona conocida, tuvo buenos resultados, tiene algún resultado en las redes sociales, lo que sea, está en una institución que me dé confianza, bueno, yo ahí conozco un poco más. Ahora con las redes sociales uno puede buscar más y puedo de alguna forma tomar alguna decisión en cuanto a creer y en cuanto a confiar. La otra es tiempo. A veces depende, por supuesto, la confianza tiene que ver con el tiempo. Y esto se da mucho más que nada, sacando el ejemplo la confianza que por ahí nos da un matrimonio, una familia, hijos, en la iglesia. El tiempo nos ayuda a confiar o a no confiar, ¿sí? A veces el tiempo nos da un poco la razón en la decisión de confiar y otras veces no. Y la tercera, que es la más importante, es la vulnerabilidad. El ejemplo que yo le daba, por ejemplo, del plomero, si yo contrato un plomero y confío en ese plomero, tengo que estar vulnerable y correrme y dejar que el baño sea del plomero. Si voy contrato un mecánico y yo no entiendo nada, como yo, por ejemplo, no entiendo nada de mecánica, bueno, tengo que, de alguna forma me pongo en un costado, me pongo en una situación vulnerable y digo, bueno, a ver, haz lo que quieras hacer con mi auto. Y confiando que ese auto va a andar bien. Y así sucesivamente. Y ni hablar en lo que tiene que ver con la confianza. Cuando, por ejemplo, depositamos la confianza en nuestra pareja, que obviamente la tiene que haber, o la confianza en distintas cosas, de alguna forma nos pone vulnerables. Si yo estoy por sobre esa persona y no de alguna forma me corro del costado, es difícil pensar que puedo confiar en otra persona. ¿Amén? ¿Cuántos creen que es así? Entonces, tomando eso, vuelvo al versículo que nos trae hoy acá, Salmos 118, 8, que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y pensando, bueno, Señor, ¿qué es lo que nos querés decir en este salmo? Porque es claro lo que dice, pero desmenuzándolo, como decíamos, hay un mensaje de decisión en nuestras vidas. Hay un mensaje que el Señor nos invita a decir, tenés alternativas en todos lados,
Pero yo te estoy invitando, o David nos está invitando, a través de su palabra, a decir, bueno, ¿cuál es la mejor opción para confiar? Por supuesto que confiar en Dios. ¿Es así? El versículo 118.8 tiene, si vamos al original de la palabra, el hebreo, tiene dos palabras para confiar. Porque acá en castellano decimos, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Está traducido con la misma palabra, confiar y confiar. La palabra confiar, que habla para Dios, es, discúlpenme la traducción del hebreo que no la tengo muy bien, que es hasa, con K y J, y que quiere decir refugiarse. Y la palabra confiar que habla del hombre y de los príncipes es la palabra bajak, que es confiar literalmente, quiere decir confiar. Si lo pudiéramos leer, y hay otras versiones que lo dicen, podríamos leerlo de esta forma: mejor es refugiarse en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es refugiarse en Jehová que confiar en los príncipes. ¿Amén? Entonces, ya ahí cambia un poquitito, porque ya la palabra confiar que usa para Dios es refugiarse. Y refugiarse ya, aparte de hacer una acción, es también algo mucho mayor. El refugio es, la palabra refugio quiere decir protección, quiere decir abrigo, quiere decir contención. Entonces la palabra del Señor nos está enseñando, o nos está indicando que de alguna forma es mejor la contención, mejor es el abrigo que nos puede dar el Señor que la confianza en los demás. Mejor es el abrigo, la contención y la protección que me puede dar, que algo cantábamos hoy en la prédica, en la reunión, acerca de lo que tiene que ver con el abrigo y la protección de Dios. De alguna forma, la palabra confiar y resguardo, refugio, habla de que Dios nos envuelve, nos contiene y nos protege. ¿Amén? Así que la alternativa es mucho mejor que la de confiar en los hombres. Pero bueno, hablamos que hay 3 niveles de confianza, y eso es lo que quería que podamos ver detalladamente. El primer nivel es el confiar en los hombres. Es un nivel de opción que tenemos, es confiar en los poderosos. Y el tercer nivel de confianza es el confiar en ¿qué? En Dios, o el refugiarse en Dios. Permiso, perdón. Y entonces entramos en el primer nivel, que es el de confiar en los hombres. Y para nosotros es más fácil, por supuesto, confiar en las personas, porque estamos viendo a la persona que tenemos al lado. ¿Sí? Si nos damos vuelta, tenemos un montón de gente, donde andamos tenemos un montón de gente, y nuestra tendencia como seres humanos, lamentablemente, es lo que nos lleva a veces es a confiar primeramente en lo que vemos, en lo que tenemos a la mano. Confiamos mucho en lo que tenemos alrededor. En la convención hablábamos con los jóvenes acerca de que cómo confiamos en nuestra mirada, en nuestra vista, en nuestra intuición. Y a veces nos cuesta confiar por ahí en Dios, que no lo vemos, por ahí que no está presente teóricamente como en cuerpo y alma, en cuerpo físico, pero sí que sabemos que Dios está, que hoy lo cantamos, por siempre cantamos hoy, que Dios está con nosotros. Amén. Pero qué fácil a veces cómo nos cuesta a veces confiar en el Señor, y es más fácil confiar en lo que tenemos al lado. Dice, si pueden buscar conmigo la palabra del Señor, Jeremías 17:5. Jeremías sabemos que vivió en un momento muy difícil. Jeremías vivió en un momento en donde el pueblo de Dios estaba totalmente fuera de foco, donde el pueblo de Dios había justamente confiado en otras cosas y no confiado en Dios, y en un momento de total rebeldía hacia Dios. Y esta palabra que habla Jeremías es muy parecida a la palabra que leímos recién en Salmos, pero con otro tono, un tono más así, como más tipo Jeremías, más de profeta, más de advertencia, ¿sí?, al pueblo de Dios. Pero si la leemos, es muy parecida a la palabra que recién compartí, que leíamos en Salmos. Y dice la palabra del Señor en Jeremías 17:5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como una retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada.
Y el versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? De alguna forma Jeremías está diciendo lo mismo que el versículo, en otro contexto bíblico, por supuesto, en otro contexto de tiempo. Acá estamos hablando que se hablaba de un pueblo rebelde, un pueblo que ya había dejado de confiar en Dios. Pero básicamente lo que dice, da dos opciones. Maldito, dice, el hombre que confía en Jehová, pero no porque recibe una maldición, sino porque él no confía en Jehová y confía en su propio brazo, en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, indefectiblemente lo iba a llevar a un desierto, a ser como la nada, como una hoja que está en el desierto. Y es básicamente lo que había pasado con el pueblo de Israel en ese tiempo, un pueblo que se había totalmente desviado de la presencia de Dios y de los mandamientos de Dios. Pero también da la esperanza y la otra opción, que es la de bendito el hombre que confía en Dios, que va a ser como un árbol que está al lado de un río y que esas raíces van a consumir esa agua y los nutrientes que trae el agua y los nutrientes que trae la tierra, y lo que va a lograr esa bendición es que ese árbol esté bendecido con frutos, con hojas y demás. Entonces Jeremías, a pesar que el pueblo, y lo que es la misericordia de Dios, a pesar que Jeremías vivía en un tiempo difícil, donde el pueblo estaba completamente, le había dado la espalda a Dios completamente, el Señor sigue a través de ese profeta diciéndole: todavía hay esperanza. Si ustedes ponen la confianza en Dios y no la ponen en su propio cuerpo, no la ponen en su propia sabiduría, los resultados a largo plazo van a ser distintos. Los resultados en el tiempo van a ser distintos. De alguna forma estoy diciendo, si ustedes, pueblo que estaba totalmente desviado, hubieran puesto su confianza en Dios, no hubieran llegado al lugar donde llegaron. Entonces el Señor siempre va a estar ahí ayudándonos, dándonos palabra, mostrándose por supuesto confiable con nosotros y fiel, como cantábamos hoy, pero la decisión de decidir por uno o por otro es nuestra. Y los resultados van a ser según lo que nosotros deseamos y según lo que elijamos. Amén. A veces confiamos en un montón de cosas que tenemos alrededor. Confiamos en amigos, confiamos en el vecino, confiamos en, como decía recién, por ahí un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, confiamos en el médico, el mecánico, etcétera, etcétera. Y no está mal, de alguna forma tenemos que depositar un voto de confianza dentro de lo que es el ser humano. El problema es cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en el hombre, toda nuestra confianza en el ser humano. Hasta pasa dentro del camino del Señor. A veces nos dolemos cuando por ahí un hermano nos falla, un hombre nos falla, porque el ser humano falla. Y nos dolemos cuando un hermano nos falla, cuando alguien que dice ser cristiano nos falla. Y el Señor, y nos enojamos por ahí con Dios y decimos: pero Señor, ¿cómo puede ser si tal persona es cristiana y me falla? Nosotros somos seres humanos. El mismo David que escribió el Salmo también falló y se equivocó. Y nosotros también nos equivocamos. El que no se equivoca nunca es Dios. Por eso el Señor nos invita a que nuestra confianza o nuestra mirada o nuestra mira esté justamente en Dios, que es el que nunca nos falla y nunca nos va a fallar. Amén. Y también en quién no tenemos que confiar. ¿Tiene espejo en su casa? En nosotros mismos. A veces nosotros confiamos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia inteligencia, en nuestras habilidades, en nuestros dones, que Dios nos dio los dones. Y por ahí ponemos más mi habilidad. Bueno, yo soy bueno en la parte económica, entonces sé que el Señor me va a prosperar porque se da cuenta de que esto que el otro, y trabajo más y trabajo menos que esto que el otro. Y sin querer estamos confiando más en nosotros y en nuestras propias capacidades que en lo que tiene Dios para darnos. Y hay una palabra en Proverbios 3.5, si pueden buscar conmigo, Proverbios 3.5. ¿Qué dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Fíate es un sinónimo de confiar, confiar. Entonces podemos decir: confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, no sostengas tu vida, no bases tu vida en tu propia prudencia. Hay versiones que dicen: no te apoyes en tu propia inteligencia. ¿Y saben quién escribió esto? El rey Salomón.
¿Y quién era Salomón? Un hombre sabio, el más sabio de su generación. Salomón tenía todo. Tenía fama, era conocido por todos lados, tenía riquezas, lo dice la Biblia, y tenía mucha sabiduría. Y él mismo entiende, seguramente a lo largo de su vida, que más allá de que él era el hombre más sabio de su vida, lo mejor era confiar en Dios y no en su propia inteligencia. A veces nos pasa que nosotros por ahí tomamos decisiones justamente confiando en nuestras propias habilidades, y nos olvidamos que el Señor conoce todo, conoce el presente, el futuro. Él ve los caminos por delante de nosotros, y cómo a veces nos miramos para atrás y decimos: ay, cómo me gustaría tener la máquina del tiempo para volver atrás y cambiar alguna decisión. Y a veces esas decisiones fueron tomadas, si conocíamos a Dios o no conocíamos a Dios, porque fueron tomadas decisiones confiando en nuestra propia sabiduría y no poner nuestra confianza en Dios. Así que el salmista nos invita a tomar decisión. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Amén? ¿Cuántos creen que es así? Amén. Y el segundo nivel es el del versículo 9, que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Hay versiones que dicen: mejor es confiar en Jehová que confiar en los nobles. Y bueno, y a veces nos pasa que lamentablemente ponemos nuestra confianza en las autoridades. Nosotros vivimos en un país, gracias a Dios, que es democrático, y bueno, podemos elegir nuestras autoridades. Y de alguna forma, cuando nosotros vamos a las urnas, estamos poniendo un voto de confianza en las autoridades. Y no está mal. Dice la Biblia en Romanos 13, 1 al 3, que dice que las autoridades son puestas por Dios. Y nosotros tenemos que orar por ellos, tenemos que respetarlos. Y el mismo Pablo en Romanos nos enseña de que si nosotros vivimos una vida acorde a como Dios quiere y hacemos lo que tenemos que hacer, no tenemos que tener miedo de la autoridad, porque estamos, digamos, haciendo lo que la autoridad dice y que es lo que corresponde. Amén. ¿Cuántos creen que es así? ¿Cuántos tenemos que orar por nuestras autoridades? Todos. Amén. Y cada vez que vamos a votar, que el Señor nos dé sabiduría e inteligencia para que ese voto sea para una persona que realmente, digamos, nos represente y haga todo conforme a lo que nosotros queremos para nuestro país, para nuestra provincia, para nuestra ciudad, etcétera, etcétera. Pero hay una noticia: el ser humano falla y las autoridades son seres humanos, y lo más probable que vaya a pasar es que también fallen. Amén. Por supuesto que nosotros tenemos que ir a votar y tenemos que estar y tenemos que respetar a nuestras autoridades. El problema es cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza y toda nuestra, por así decir, vida confiando en que tal o cual partido político, tal o cual gobernador, tal o cual presidente nos va a sacar adelante. ¿Amén? Porque ¿dónde está nuestra ciudadanía? Está en los cielos, donde esperamos al Señor. Estamos por un paso en la tierra y tenemos que ser personas que cumplamos con nuestros compromisos cívicos. Pero el Señor nos invita a que es mucho mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. Como le decía el mismo David, que fue un rey, también falló y también se equivocó, también sufrió debilidades, también tuvo algunas situaciones difíciles, pero aún así el Señor dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre calibrado conforme al corazón de Dios. Amén. Así que esto es la realidad. Ustedes saben que cuando el pueblo entró en la tierra prometida, empezó un sistema de jueces, y el anteúltimo juez fue Samuel, no sé si, o el último juez fue Samuel, ¿sí? ¿Conocen la palabra del Señor? Y en un momento, cuando Samuel ya era grande y sus hijos no estaban haciendo lo que tenían que hacer conforme a la palabra de Dios, el pueblo se empezó a inquietar y empezó a ver que alrededor de Israel, ¿qué había? Todas naciones que tenían reyes. Entonces dijeron: nosotros queremos lo mismo que los otros. Todos tienen rey, nosotros no tenemos rey, entonces queremos un rey. Y dice la Biblia en Samuel, 1 Samuel capítulo 8, que el pueblo se acercó a Samuel y le pidió un rey. Y Samuel consultó con Dios, dijo, indignado, dice: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el Señor dijo: escuchalos, pero advertiles que cuando elijan un rey, ese rey va a hacer las siguientes cosas. Hace poco me sorprendió que el presidente leyó no se sabía, pero Samuel capítulo 8 leyó este pasaje. Por supuesto, la interpretación tenía que ver con el Estado, etcétera, etcétera, pero básicamente lo que le dice el Señor a Samuel, que le advierte al pueblo, y es que van a poner un rey, y ese rey
lo más probable que haga es sacarle las tierras, hacerlos trabajar, poner a trabajar a sus hijos, llevarlos a la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y termina el pasaje, pueden leer, donde Samuel le pregunta al pueblo, ¿quieren así todo tener un rey? ¿Y qué dijo el pueblo? Sí, queremos tener un rey como tienen las naciones que están alrededor. Y el versículo 7 de 1 Samuel, capítulo 8, el Señor le dice, porque Samuel está indignado y dice, y dijo Jehová a Samuel, que la voz del pueblo en todo lo que te digan, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Amén. Y si bien esto tiene que ver con reyes, con el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios había sido elegido para tener a Dios como su rey, y ellos lo rechazaron, a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Nosotros sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, que nuestra prosperidad depende de Dios, las bendiciones de lo que sea dependen de Dios, pero a veces pensamos que la bendición tiene que venir sí o sí desde mi jefe, hablo gobernante, pero hablo también de autoridades, mi jefe, el intendente, el gobernador. Insisto, esas personas fueron elegidas por Dios y probablemente Dios te bendiga y los use para bendecirte. O sea, si Dios te dio un trabajo en el Estado, si Dios te dio un trabajo, una bendición de tener una casa, de tener lo que sea y que vino de parte del Estado, bueno, dale la gloria a Dios, porque esa seguramente fue una bendición que vino de Dios. El problema es la actitud de confiar solamente en que tal persona me lo va a dar porque tiene una autoridad. Amén. Que mi jefe me va a dar un aumento porque bueno, yo trabajo ahí y voy y le llevo un cafecito y le llevo esto, una tortita y lo cuido y trabajo y demás. Porque no funciona así en lo que es Dios. Pensamos que por ahí, poniendo toda la confianza en un gobernante, la bendición va a venir. Y no, nosotros tenemos que orar para que sea Dios el que guíe, que nos guíe en la elección, que sea Dios que ponga a la persona, pero las bendiciones, aunque vengan desde el ministerio, el gobierno, el que sea, son bendiciones y entendemos que son bendiciones que vienen de parte de Dios. Amén. A veces nosotros pensamos que tenemos que trabajar en eso y como les decía, en el trabajo hacemos tal o cual cosa para por ahí agradar al jefe, al profesor, al maestro, que nos ponga una buena nota, esto que lo otro, pero eso también viene de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que es así? Amén. A veces confiamos en que por ahí el vecino o mi compañero de trabajo hace tal o cual cosa y lo ascendieron, bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero eso lo que nos enseña la Biblia en Efesios 6, 5 al 7, si quieren lo podemos buscar, es que nosotros tenemos que trabajar para que lo vea el ojo del hombre. No tenemos que trabajar para convencer a un jefe, para que nos dé un aumento o nos dé una bendición laboral. ¿Para quién tenemos que trabajar nosotros? Para el Señor. ¿Y la bendición de quién va a venir? Del Señor en su perfecta voluntad. Amén. Efesios. Perdón que se... Efesios capítulo 6, versículos 5 al 7. Amén. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. La bendición no va a venir porque vos hagas las cosas para que tu jefe te quiera, para que te ascienda, o para que pisotear al compañero de trabajo para que a vos te den alguna bendición o un beneficio. Si nosotros trabajamos a conciencia, no por el ojo, si nosotros trabajamos con responsabilidad, venimos temprano, cumplimos nuestro trabajo como corresponde, y encima ponemos nuestra confianza en Dios y creemos en que Dios es el dueño del oro y la plata y que de Él viene la prosperidad, como prospera nuestra alma, seguramente el Señor nos va a dar esa bendición que estamos esperando. Hay muchos testimonios, por ahí me ha tocado en la reunión de hombres escuchar testimonios de hombres donde me han contado cómo los han puesto en lugares, en ascensos o en beneficios, y esos beneficios no fueron porque fueron ahí a darle, como decía, algún cafecito de más al jefe, sino porque han confiado en que Dios, han hecho bien su trabajo y han confiado en que Dios los bendice. Entonces, ¿en quién tenemos que confiar? ¿En Dios
o en el hombre? ¿En quién tenemos que poner nuestra confianza? ¿En Dios o en las autoridades? En Dios. Amén. Y por último, el tercer nivel, dijimos que podemos confiar en los hombres que tenemos alrededor, podemos confiar en las autoridades, pero ¿qué me dice el Salmo? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es confiar en Jehová que confiar en las autoridades. Y mejor es refugiarse en Dios. Amén. Así que vamos al tercer nivel, que es el confiar en ¿quién? En Dios. ¿Qué nos cuesta a veces? Pero es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta palabra. A que podamos confiar literalmente en Él. Confiar, que quiere decir fe, creer en Dios, pero poner esa fe en acción. Amén. Los invito si pueden buscar otro salmo, que es el Salmo 37, 3 al 5. Salmos 37. Dice la palabra del Señor: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. El versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Y el 5, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. En estos versículos es la misma palabra que habla de confianza, que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, en Salmo 118. Y lo que me enseña esta palabra es que si yo confío en el Señor y hago el bien y sigo sus caminos y sigo cumpliendo sus mandamientos y trato de vivir en mi vida como el Señor me enseña que tengo que vivir, pero poniendo siempre mi confianza en Dios y no en mis propios pensamientos, va a haber una bendición. Y vamos a caminar por un camino de bendición, que no es matemática, pero seguramente que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Yo les decía que para poder confiar, esto no está en la Biblia, pero para poder confiar necesitamos tres cosas. Una es conocer, la otra es tiempo y la otra es vulnerabilidad. No podemos confiar en el Señor, creemos en Dios, pero no podemos confiar en el Señor si no nos conocemos, si no conocemos su palabra, si no conocemos lo que Dios quiere para nosotros, si no conocemos sus promesas. No podemos confiar en Dios si no pasamos tiempo con Dios, si no nos despertamos a la mañana y hacemos nuestro devocional y abrimos la palabra del Señor y compartimos esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero principalmente no podemos confiar en Dios si no somos vulnerables, si no abrimos nuestro corazón y nos corremos del centro de nuestra vida y dejamos que Dios sea el centro de nuestras vidas. Confianza significa eso, básicamente. Es me corro, como el ejemplo que yo le decía del médico, el mecánico, lo que sea, me corro y dejo que Dios actúe, ¿sí? Yo no me puedo operar a mí mismo, tengo que confiar en que el médico me va a operar bien. En mi caso, que no sé nada de mecánica, no puedo ponerme a arreglar el auto porque voy a hacer desastre, pero puedo confiar y me corro para que el que sabe haga las cosas que tiene que hacer, y así podemos dar un montón de ejemplos. A veces nos pasa que creemos en Dios, conocemos su palabra, pasamos tiempo, pero no nos corremos del centro de nuestras vidas y no dejamos que Dios sea el centro y que sea el Señor el que nos lleve. Porque Él es el que sabe el camino. Nosotros no podemos ver el futuro, lamentablemente, pero el Señor sí conoce el futuro y conoce qué es lo que tiene para nosotros. Y el Señor dice la palabra que tiene para nosotros pensamientos de paz y de bien para con nosotros. Amén. Pero a veces nos cuesta, nuestra naturaleza nos lleva a confiar en lo que vemos, en lo que tocamos y no en Dios, o no le dejamos el centro a Dios. Muchas veces pasa cuando recién nos convertimos y conocemos a Dios, y Dios entra en nuestro corazón y empieza a hacer cosas y rápidamente creemos y confiamos rápidamente en todo lo que en la palabra y demás. Va pasando el tiempo y a veces es como que en vez de confiar más, a veces nos pasa que confiamos menos porque confiamos más en nosotros. Esto es como un bebé. Al principio el bebé confía completamente en sus padres. Y cuando el niño un poquito más, cuando es adolescente ya ni confían. Ya es más difícil confiar en nosotros, ya se dan cuenta. Pero bueno, nosotros somos padres que por ahí nos equivocamos, fallamos, que esto, que lo otro. Pero el Señor nunca nos falla. ¿Amén? El Señor siempre es fiel con nosotros. Y el Señor tiene lo mejor para nosotros.
Es cierto que a veces la respuesta de Dios no son en el tiempo que nosotros queremos, pero así todos nosotros tenemos que confiar en lo que Dios tiene para con nosotros. Y hay un pasaje, y con esto ya vamos a ir concluyendo, que yo creo que es el mejor ejemplo de la diferencia entre creer y confiar, súper conocido. Los invito a buscar en Mateo, capítulo 14, versículo 24, una historia súper conocida, que es cuando Pedro camina sobre el mar. ¿Conocen ese pasaje? Amén. Mateo 14, 24 al 32. Y en el contexto el Señor había terminado una prédica, una palabra, y decía que crucen el mar, iría para el otro lado. Y dice, bueno, vayan ustedes en la barca que yo voy después me acerco con ustedes. Y bueno, no había problema porque había algunos marineros experimentados como Pedro, que sabía y conocía bien el mar y demás, sabía desenvolverse. Pero en el medio del mar empieza a haber una tormenta. Pero no una tormentita, una lluvia, de esos temporales que los que saben azotan el mar de Galilea y que son terribles, olas gigantes y todo. Al punto que entre ellos, que estaba Pedro, que era un pescador experimentado, se asusta también y tienen miedo por su vida. Y dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. El versículo 31 dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el versículo 32 dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y de alguna forma este pasaje habla un poquito de la diferencia entre lo que tiene que ver con creer, tener fe y confiar. Que como dijimos antes, la fe el confiar es como la fe en acción. Spurgeon decía que el confiar es como la fe con patitas, porque es la acción que te lleva a hacerlo. Y en esta historia tenemos, como decíamos recién, un grupo de discípulos, dentro de ellos Pedro, que era un pescador experimentado y sabía lo difícil que era estar en el medio del mar y con una tempestad. En otro pasaje dice que ellos remaban y no avanzaban, porque el viento les era contrario. Y en un momento se aparece una imagen que ellos pensaron que era un fantasma y tuvieron miedo. Y Jesús dijo, no, yo soy. Pero había 12 discípulos. Pero uno de ellos que dijo, Señor, si sos vos, permitime que yo vaya y camine sobre el agua. Y no era fácil, porque si no hubiera sido Jesús, por el contexto del pasaje, lo más probable es que no lo vieran a Jesús, sino que escucharon su voz. Y probablemente todos, cuando escucharon la voz del maestro, supieron y creyeron que era el maestro. Pero hay uno que confió y que dio un paso adelante, y que fue Pedro. Si Pedro decidió caminar o se animó ahí cuando Jesús dijo ven, es porque tuvo que confiar en el Señor. Porque si Pedro daba el paso y Jesús o él no hubiera caminado sobre el agua, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera ahogado, se hubiera caído en el agua y se hubiera ahogado. Y él sabía muy bien lo que era el naufragio en medio de una tempestad. No es como ahora que hay botes salvavidas, no me imagino que Pedro tenía un chaleco salvavidas que se iba a tener y bueno, si se hundía tenía la protección del chaleco y iban a dar. Esas olas eran terribles, si se caía el agua, por ahí la ola lo llevaba unos cuantos metros o kilómetros al costado y era una muerte segura. ¿Y Pedro qué dijo? Bueno, voy. Y salió de la seguridad de la barca. Más allá de que la tempestad era recia y parecía que se iba a hundir, yo imagino que todos los discípulos estaban agarrados de la barca y no se querían mover. Y Pedro fue el que se animó, el que confió, el que puso su fe en acción y salió de la barca. A veces, pobre, lo criticamos a Pedro de decir, bueno, pero no tuvo fe, pero sí tuvo la decisión de confiar y de dar los pasos. Por supuesto que empezó a caminar
y la tormenta no había cesado. Dice la Biblia que cesa cuando entran de nuevo a la barca. Entonces en un momento vio los tiempos, el viento, las olas y todo lo demás. No es la canción, las olas y el viento. El viento y las olas, se asustó y ¿qué pasó? Empezó a dudar. ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse. ¿Y qué pasó con Pedro? Tuvo un segundo voto de confianza. Es decir, Señor, sálvame. Si no empezó a nadar, no pidió que le tire una soga. Bueno, no creo que haya chaleco salvavidas ni salvavidas en esa época, pero no le pidió, le dijo, che, tirame una soga que me estoy hundiendo. Dijo, Señor, sálvame. Volvió a poner su confianza ¿en quién? En Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Lo rescató. Y algo que siempre nos olvidamos es que dice la Biblia que después caminaron hasta la barca. O sea que Pedro dudó, se hundió, el Señor lo rescató, lo levantó y volvió a caminar sobre el agua y fue al lugar seguro de la barca y el Señor calmó la tempestad. Ese es el orden completo. Entonces es lógico que nos pase que por ahí tengamos dudas, porque nos cuesta a veces confiar en Dios. Hebreos 11 nos habla de la galería de la fe, ¿sí? Hay un montón de gente en Hebreos 11 que tuvo la decisión de confiar en Dios y que y por eso aparecen, por así decir, en la galería de héroes de la fe. Y ahí aparece, por ejemplo, Abel. Abel fue asesinado por la ofrenda que presentó al Señor. Aparece Abraham, que recibió la promesa que iba a tener una generación, hijos y una multitud y una nación, y no tenía hijos. Y Sara también aparece en la galería de la fe. Y pasaron años, hasta que el Señor cumplió la promesa. Y en algún momento, teniendo la promesa que era su hijo Isaac, tuvo que confiar cuando el Señor le dijo, bueno, ahora andá y sacrificalo. Y tuvo que confiar que no le iba a sacrificar porque el Señor le había dado esa promesa. Y confió. Y ahí tenemos un montón de personas más. Tenemos a Elías, que en un momento tuvo un bajón porque lo querían matar y lo quería perseguir una mujer, la reina, lo quería matar. Aparece también José, terrible. José había tenido un sueño cuando era adolescente y dijo, bueno, voy a reinar, voy a gobernar porque voy a estar por sobre mis hermanos. Y hasta que él pudo ver la promesa cumplida, pasaron años. Pasó la cárcel, pasó la traición de los hermanos, pasó un montón de dificultades. Estaba en la cárcel y dijo, bueno, a los que le habían interpretado el sueño, hablen de mí el faraón, díganle, a ver si confiando ahí si la autoridad lo podía sacar. Se olvidaron. Pero llegó un momento, porque José tuvo confianza, fe, y no claudicó, y no resistió la tentación, que esa promesa se cumplió. Y hay un montón de hombres de la Biblia que nosotros vemos que tuvieron fe, pero que la respuesta de Dios por ahí, y confianza, pero la respuesta de Dios no fue inmediata. Y eso es lo que a veces por ahí nos cuesta, porque nosotros, yo le decía que la confianza necesita tiempo. Y nuestra fe madura, decíamos, nos convertimos, creemos en todo, como un bebé que confía 100% en su papá. Pero a veces después pasa el tiempo y por ahí vienen las dificultades, las situaciones, la espera en la promesa que Dios tiene para nosotros, y por ahí esa confianza y esa fe decae. Tenemos la fe, creemos que Dios es real y existe, pero a veces no tenemos la confianza. En algún momento Abraham también perdió la confianza, y en vez de tener su propio hijo, tuvo otro hijo por ahí. Pero el Señor, al final de sus vidas, pudimos ver que esos hombres de fe, que pusieron su confianza en Dios, y la pusieron a pesar de las dificultades y la espera y el tiempo, no solamente recibieron bendición de parte de Dios, sino que parte bendijeron a otros. Y hasta el día de hoy somos bendecidos por sus historias. Entonces, nosotros tenemos que confiar, creer en Dios. Yo creo que todos creemos, estamos acá, creemos en Dios, y si estás por primera vez y nunca conociste a Dios, bueno, cree que hay un Dios que es real, que existe y que quiere habitar hoy en tu corazón. Pero no solamente es la fe de palabra o la fe, por así decir, de nombre, yo creo en Dios, sino que creo que lo que Dios nos está llamando es a poner nuestra fe en práctica y a confiar en Dios a pesar de las pruebas, de las dificultades y demás. ¿Tenemos opciones? Sí. ¿Podemos confiar en las personas? Bueno, algo de confianza tenemos que tener en los que nos rodean, por supuesto. Podemos confiar en nuestros hermanos en Cristo, y a veces nos fallan o fallamos, pero podemos confiar. Nosotros hemos dado gracias a Dios, por eso acá tenemos buena palabra a través de nuestro pastor, que siempre nos da palabra verdadera, confiable y demás. Pero todos nos podemos equivocar, pero a veces uno escucha, a veces
personas que hablan de Dios y no, cuidado con lo que escuchamos también. Podemos confiar en las autoridades, en los gobernantes, por supuesto, tenemos que ir a votar, en ese voto ponemos un voto de confianza, pero creo que lo que le está diciendo el salmista cuando dice mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es refugiarse en Jehová que refugiarse en las autoridades, que nuestra actitud de corazón tiene que tener a Dios como primero en la confianza. Que podemos tener, digamos, alrededor personas, ¿sí?, en las que podemos contar, pero que nuestra confianza entera tiene que venir de parte de Dios. Nuestra confianza completa tiene que venir de parte de Dios. Que las bendiciones van a venir de parte de Dios, las bendiciones económicas, laborales, sentimentales, etcétera, 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 vienen de Dios. Porque si confiamos en las personas, cuando esa persona nos falla nos desmoronamos, pero nunca nos vamos a desmoronar de la confianza en Dios, porque Dios siempre cumple las promesas y siempre está con nosotros. Amén. Así que la invitación es hoy. Si por ahí a veces nos pasa que no tenemos tanta confianza, tenemos dudas. Bueno, Pedro también tuvo dudas, pero en un momento de dificultad y de duda tiró la mano y dijo: Señor, sálvame. El Señor lo restituyó, lo volvió a poner en el mar y caminaron juntos hasta la barca, el lugar seguro. Amén. Así que lo invito a cerrar sus ojos como un tiempo de oración. Señor Jesús, te agradecemos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Señor, confiamos, Señor, en tu palabra 100%. Señor, creemos que a pesar de que nosotros somos falibles, infieles, Señor, que nos equivocamos, que te fallamos, a pesar de que nosotros a veces te damos vuelta a la espalda, Señor mi Dios, sabemos que tú eres fiel, que siempre estás, Señor, que siempre estás presente, que nos prometiste que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Señor, creemos en tu palabra. Señor, estamos pasando por un momento de dificultad, en donde por ahí esa confianza en ti, Señor Dios, empieza a dudar. Si, Señor, por ahí estamos teniendo más confianza en lo que nos rodea, en las situaciones, confianza en nosotros, confianza por ahí en algo que pueda venir de alguna autoridad, de algún jefe, Señor, hoy queremos ponernos en tus manos, Señor mi Dios, y renovar esa confianza en ti y decir: Señor, yo creo en ti. Yo creo que existe, que eres real, pero también creo, Señor mi Dios poderoso, y pongo mi confianza en acción, y creo que, Señor, si yo pongo mi vida en ti, Señor, y camino, Señor mi Dios, como vos, Señor, nos enseñás, y, Señor mi Dios, y cumplo tu palabra, y te conozco cada día, Señor, sé que esa bendición va a llegar, sé que ese tiempo especial va a llegar, sé que esa paz, Señor, en el corazón de saber que, Señor, no confiamos en nuestras fuerzas, sino confiamos en ti, va a llevar, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te pido, Señor, que esta palabra nos siga hablando, Señor, cuando volvamos a nuestras casas, cuando regresemos, y que pueda llegar, Señor mi Dios, a nuestras vidas, Señor, y a nuestras familias. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Señor, bendiga.